Muy buenos días a todos. Para finalizar las charlas de este bloque de la Escuela de Lupus de Ecuador, contamos con la presencia del doctor Guillermo Ponce Estel, un reumatólogo con gran experiencia, amigo de la Sociedad de Reumatología Ecuatoriana. A continuación, gracias doctor por aceptar la invitación, un resumen de su currículum. El doctor Guillermo Ponce Estel es médico adjunto del Centro Regional de Enfermedades Autoinmunes y Reumáticas CREAR, es miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios de Lupus GLADEL, fellowship en la División of Clinical Immunology and Rheumatology Schools of Medicine and Public Health, University of Alabama, Birmingham, Alabama. Doctor, puede continuar. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Déjenme compartir pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a la sociedad y al comité científico, a Carlos y a Valentina por la invitación para estar aquí en este Congreso Ecuatoriano de Reumatología. La verdad que para mí es un placer. Me hubiera gustado que fuera presencial, pero bueno, seguramente que tendremos la posibilidad en alguno de los próximos años de hacerlo de forma presencial. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta charla. Y para comenzar me gustaría dejarlos y hacerles una pregunta, y que ustedes mismos se la hagan pensando si ustedes creen que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad, es una sola enfermedad o es un síndrome. ¿Ante qué estamos con esta enfermedad? Y si ustedes creen que esto es una enfermedad, ¿realmente estamos ante una enfermedad o son varias enfermedades al mismo tiempo? Lo que sabemos es que el lupus es una entidad compleja, en la cual factores genéticos y medioambientales influyen y la transforman en una enfermedad muy heterogénea, multisistémica, probablemente una de las enfermedades más difíciles de la clínica en el diagnóstico, y que tiene un curso variable, que habitualmente va con brotes y remisiones, y que también puede ir en diferentes etapas de su enfermedad, desde lo que es denominado como un prelupus, lupus incompleto, o un lupus definido. ¿Cuál es la importancia de tener criterios de clasificación en esta enfermedad? Realmente los criterios para lo que nos sirven es para definir grupos homogéneos de pacientes. ¿Para qué? Principalmente para la investigación, para los estudios observacionales, los estudios epidemiológicos, o para los ensayos clínicos donde probamos la eficacia de los fármacos. Sin embargo, muchas veces se utilizan en la práctica clínica para el diagnóstico de la enfermedad. Y como veremos, muchas veces esto no es un buen criterio, no es bueno utilizarlos para el diagnóstico de la enfermedad, ya que nunca reemplazan los criterios de clasificación el diagnóstico profesional de los reumatólogos o de los médicos que nos dedicamos a seguir este tipo de enfermedades. Es posible disponer de criterios que sean, por un lado, clasificatorios y por el otro lado, diagnósticos. Para poder realizar esto, estos criterios deberían tener las características principales de los criterios de clasificación, que permiten evaluar una enfermedad prevalente, y de los criterios diagnósticos que permiten la clasificación de enfermedades incidentes. Como podemos ver en esta tabla comparativa, donde vemos las características de los criterios de clasificación a la izquierda y de los criterios diagnósticos a la derecha. Los criterios de clasificación los utilizamos, como dijimos previamente, para estudios clínicos, cohortes, estudios observacionales o estudios de investigación en fármacos. En cambio, los criterios diagnósticos sirven para el diagnóstico individual de cada paciente. Los criterios de clasificación permiten definir grupos homogéneos de poblaciones. En cambio, los criterios diagnósticos tienen que cubrir toda la heterogeneidad que, como dijimos, en el lupus, principalmente una enfermedad altamente heterogénea, es muy difícil de hacerlo. Los criterios clasificatorios tienen una alta especificidad, a expensas muchas veces de la sensibilidad, y por el otro lado los criterios diagnósticos deben tener, para poder ser diagnósticos, una alta especificidad y sensibilidad, lo cual muchas veces es difícil de complementar.
Los criterios clasificatorios son únicos y universales, o sea, los podríamos aplicar en diferentes poblaciones geográficas, y en cambio los criterios diagnósticos son únicos y universales. Es muy difícil que se pueda lograr la utilización de un mismo criterio diagnóstico en diferentes grupos étnicos o regiones geográficas. Aquí podemos ver en la parte de arriba la historia natural de un paciente con lupus. Es un paciente que en su etapa temprana goza de buena salud, y que posteriormente puede entrar en una etapa que se puede denominar como lupus incompleto, muchas veces denominado también probable, posible, potencial, que es aquel grupo heterogéneo de pacientes que va desde aquellos con una enfermedad leve hasta aquellos con manifestaciones clínicas mayores. ¿Qué características tienen este grupo de pacientes, el lupus incompleto, que en general, y lo traigo aquí a colación, no están incluidos dentro de los criterios de clasificación? Son pacientes que normalmente tienen anticuerpos antinucleares a títulos bajos, con poca especificidad de los anticuerpos, una alta concentración del Bliss, que sabemos que forma parte del mecanismo fisiopatogénico de esta enfermedad, niveles de Bliss que son más altos que en los controles, pero más bajos que en los pacientes con un lupus establecido. Suelen tener síntomas leves, aunque en algunos pacientes pueden aparecer manifestaciones severas, y pocas manifestaciones sistémicas. Hay diferencias étnicas. Los pacientes afro-latinoamericanos, y diría también que los mestizos, tienen altas tasas de manifestaciones mayores, con lo cual el lupus incompleto lo encontramos probablemente menos frecuentemente, pero lo importante es que estos pacientes pueden acumular daño debido a la enfermedad. Con lo cual, los criterios de clasificación siempre tenemos que recordar que pueden dejar fuera a este subgrupo de pacientes. Aquí podemos ver la historia de los criterios de clasificación en los últimos 40 años. Y es un poquito lo que vamos a recorrer en los próximos 30 minutos. Vamos a charlar un poquito de cada una de las características de los criterios, enfocándonos principalmente en los últimos criterios de clasificación. Los criterios de 1982 de TAN estaban precedidos por unos criterios previamente de los años 70, pero recién en el 82 aparecen por Ed TAN los primeros criterios de clasificación, en los cuales se establecen 11 criterios, una parte de criterios que son manifestaciones clínicas y otras de laboratorio, que permiten por primera vez establecer en una corte que más de 4 manifestaciones tendrían una sensibilidad del 96% y una especificidad similar para la clasificación o diagnóstico muchas veces de esta enfermedad. Muchos de ustedes estos criterios los conocen de memoria, ya que lo han utilizado muchas veces para el estudio en la universidad, y como para saber las fortalezas de estos criterios es que principalmente y por primera vez la comunidad científica unió fuerzas para establecer un consenso de expertos, que hasta ese momento no existía. Se utilizaron por primera vez en el 82 técnicas de bioestadística y se comparó con otras poblaciones con enfermedades autoinmunes. Se enfatizaron la naturaleza sistémica de la enfermedad, y son criterios que realmente son fáciles de aplicar, que la mayoría de nosotros recordamos claramente. Sin embargo, tienen debilidades, y aquí vamos a enumerar 8 al menos de las debilidades importantes que tienen estos criterios. Duplica muchas veces las manifestaciones cutáneas, como por ejemplo el eritema malar y la fotosensibilidad. Hay ausencias de otras manifestaciones cutáneas que nosotros conocemos, que están muy frecuentes en los pacientes con lupus, como puede ser la alopecia. Hay omisión de muchas manifestaciones neurológicas, hay necesidad de cuantificar la proteinuria de forma estandarizada, que no estaban en estos criterios. Omiten un criterio muy importante que está frecuentemente presente en todos nuestros pacientes con lupus, como es el complemento bajo. Tenía necesidad de incorporar nuevos criterios, como pueden ser los anticuerpos antifosfolipídicos, y la clasificación de los pacientes permite la clasificación de pacientes sin criterios inmunológicos. Y como sabemos que el lupus es una enfermedad autoinmune, es raro tener un paciente con una clasificación de lupus que no cumpla con ningún criterio, ni un FAN, ni un ENA, ningún tipo de anticuerpo positivo. También no permite el diagnóstico, por ejemplo, de un paciente que tiene una nefritis lúpica con un anti-DNA positivo, que hoy en día sabemos que esto es muy frecuente como forma de presentación de la enfermedad. Por esto, en el año 97 se realizan las primeras modificaciones en una carta al editor,
el doctor Mark Hockenberg, publica una carta donde se propone eliminar uno de los criterios, que era la presencia de las células CLE, y cambiar la prueba de sífilis falsamente positiva, la BDRL, por la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Y se establece la positividad de estos anticuerpos como parte de esta modificación de los criterios. Sin embargo, esta modificación también tiene algunas debilidades. ¿Cuáles serían las más importantes? Que estos criterios nunca fueron validados en ninguna cohorte o estudio observacional importante. Que los anticuerpos no incluyeron ni los títulos de los anticuerpos antifosfolipídicos, ni se determinaron cuántas veces debían estar determinados estos anticuerpos para que se consideren como positivos. Y no se revisaron las debilidades preexistentes de los criterios del 82, por ejemplo, que un paciente con 4 manifestaciones cutáneas podría llegar a ser clasificado de un lupus eritematoso sistémico. Y sabemos que esto, si tiene manifestaciones netamente cutáneas, no tiene anticuerpos y no tiene otro tipo de manifestación, probablemente estemos más ante un paciente con un lupus eritematoso cutáneo y no un sistémico. Permítanme, para la gente más joven, contarles un poquito qué es la red GLADEL, la cual utilizaré muchas veces para ver cuál es la experiencia que hemos tenido en Latinoamérica con cada uno de estos criterios. GLADEL es un registro, el registro original es un registro en el cual participaron 34 centros de 9 países latinoamericanos, y que incluyó más de 1.480 pacientes, los cuales fueron seguidos desde finales de los 90 por más de 10 años. Esta corte es una corte de incepción, lo que significa que todos los pacientes para el ingreso en la corte tenían que tener menos de 2 años desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico de la enfermedad. Fue un estudio observacional, multicéntrico y multinacional, donde, como podemos ver, la mayoría de los pacientes eran pacientes mestizos o pacientes caucásicos, con un 12% de pacientes afro-latinoamericanos. ¿Qué es importante de esta corte? Que, como dije antes, eran 2 pacientes con reciente comienzo, y que el diagnóstico debía ser siempre realizado por un reumatólogo o un internista con amplia experiencia en el lupus. No fue en esta corte, a diferencia de muchas de las otras cortes que existen a nivel mundial de lupus, no era necesario, no era obligatorio cumplir con 4 criterios del Colegio Americano de Reumatología como criterio de inclusión en el registro. Bien, ¿qué aprendimos de GLADEL en base a los criterios ACR? Aquí pueden ver que en los más de 1.400 pacientes, al ingreso, o sea, al diagnóstico de la enfermedad de los pacientes, en nuestra corte, un 21% de los pacientes tenían diagnóstico por un reumatólogo o por un internista de lupus, y sin embargo no cumplían con los criterios de clasificación del ACR. Sin embargo, cuando pasaron 5 años, un 17% pasó a cumplir con estos criterios del Colegio Americano de Reumatología, con lo cual, como podemos ver, muchas veces el criterio clínico aparece antes que el criterio de clasificación. Sin embargo, como podemos ver aquí, quedaban un 4% de los pacientes de GLADEL que no cumplieron con los 4 criterios del Colegio Americano de Reumatología. ¿Y qué características, cuando los desmenuzamos a esos pacientes y evaluamos a esos pacientes, qué características tenemos? Bueno, es frecuente encontrarnos con pacientes con enfermedad renal, con un anti-ADN positivo y con una hipocomplementemia, pacientes que normalmente en nuestra consulta nosotros identificamos como pacientes con lupus eritematoso sistémico, o pacientes con enfermedad de manifestación en el sistema nervioso central, con un FAM positivo y un anti-DNA positivo. O sea que existen pacientes que tienen criterio clínico o son clasificados clínicamente y diagnosticados por los reumatólogos que muchas veces no cumplen con estos criterios ACR. En el año 2012, Michel Petri publica en forma conjunta con el grupo SLIC, que es una corte importante de reumatólogos, internistas, nefrólogos, hematólogos a nivel mundial, publica unos nuevos criterios que se publican en el año 2012. En estos criterios, la característica más importante que vienen a arrojar estos criterios es que pasan de tener 11 criterios, como se observaban en los criterios anteriores, a tener 17 criterios. Y los criterios son divididos en 2 subgrupos: los criterios clínicos, que podemos ver a la izquierda, y los criterios inmunológicos, que podemos ver a la derecha. Un punto importante, nuevo, es que
al menos para para cumplir estos criterios, todos los pacientes debían tener un criterio clínico y un criterio inmunológico, a diferencia de lo que pasaba con los criterios ACR. Y que aquellos pacientes que tenían una biopsia renal compatible con nefritis lúpica y que tenían un criterio inmunológico, principalmente un ANA, un anti-DNA positivo, podían ser clasificados de lupus eritematoso sistémico. O sea, estos criterios venían a salvar varias de las debilidades que vimos previamente con los criterios ACR. Como pueden ver aquí, en los estudios comparativos, en la corte del grupo SLIC, cuando se validaron estos criterios, demostró que estos criterios tenían una sensibilidad significativamente mayor a la de los criterios ACR, un 86 contra un 94%, manteniendo una similar sensibilidad. Con lo cual, mejoraban principalmente los problemas de sensibilidad que tenían los criterios ACR. Con lo cual, Michel Petri concluye que estos criterios de clasificación tienen un buen rendimiento en un gran conjunto de escenarios de pacientes, y que son clínicamente más relevantes y reflejan la acumulación de manifestaciones mejor en los pacientes con lupus que los criterios ACR. En el año 2015, una de las primeras cortes importantes que viene a validar estos criterios, en datos de vida real, es una corte del grupo de portugués, en el cual se incluyeron más de 2.000 pacientes con lupus eritematoso sistémico, de su seguimiento de este país, y pudieron ver que los criterios de SLIC fueron más sensibles que los criterios ACR en la práctica de vida real, que estos mismos criterios permiten que pacientes sean clasificados más tempranamente que los criterios ACR, y que la mayoría de los pacientes que no cumplían con los criterios ACR, sí cumplían con los criterios SLIC. O sea, empiezan a haber diferentes cortes en diferentes países que vienen a validar los criterios SLIC en diferentes países. Volviendo nuevamente al grupo GLADEL, nosotros decidimos evaluar qué pasaba con los pacientes de nuestras cortes, tanto de la corte de GLADEL, donde evaluamos más de 1.000, casi 1.400 pacientes, como de la corte de Lumina, que también es una corte americana, donde se incluyen pacientes con diferentes grupos étnicos, que está liderado por la doctora Graciela Larcón, y cuando decidimos evaluar y comparar los criterios SLIC con los criterios ACR y ver en qué momento se cumplían cada uno de estos criterios, lo que pudimos ver es que la gran mayoría de los pacientes cumplían los criterios ACR y los criterios SLIC en el mismo momento, al mismo momento, entre un 50 y un 60%. Pero por el otro lado, los criterios SLIC se cumplían de forma más temprana que los ACR, en un porcentaje que iba entre el 12 y el 18%. O sea, había la posibilidad de detectar de forma más temprana entre un 12 y un 18% utilizando los criterios SLIC que utilizando los criterios ACR. Y cuando la corte de GLADEL, que utilizaba el diagnóstico del experto como criterio de inclusión, cuando comparamos esto con los criterios SLIC, pudimos ver que los criterios SLIC permitían una clasificación más temprana en un 30% de los pacientes. Por lo cual, de esto podemos concluir que estos criterios ayudan a clasificar más tempranamente los pacientes con enfermedad renal, como dijimos, nefritis lúpica con anticuerpos anti-DNA o anticuerpos antinucleares positivos, que los criterios SLIC demostraron un mejor balance y representación clínica en cada sistema orgánico, y que mostraron un mejor desempeño en la clasificación temprana cuando se los comparó con el diagnóstico del experto. Ya llegando a la actualidad, en el año 2019, EULAR y ACR unieron fuerzas por primera vez para realizar los primeros criterios de clasificación conjuntos entre ambas sociedades científicas. En este trabajo, liderado por Sindhu Johnson y Martin Aringer, se publicaron en el año 2019 los nuevos criterios. Aquí pueden ver los criterios actuales, en donde la principal característica es que estos criterios pasaron de tener 17 criterios, como vimos previamente en los SLIC, a tener 22 criterios. Continúan con lo que se denominan dominios clínicos y dominios inmunológicos, y otro punto importante es que cada criterio tiene un puntaje específico. Esto es otro punto nuevo.
Y el punto probablemente más importante es que para cumplir con estos criterios es indispensable que todo paciente tenga unos anticuerpos antinucleares iguales o mayores a 80. ¿Qué nos dice la letra chica de estos criterios? Lo principal es que para clasificar como lupus, el paciente debe tener al menos 10 puntos, que al menos debe haber un criterio clínico, siempre tiene que haber un criterio clínico presente, y que la presencia del criterio al menos una vez ya es suficiente para que se sea adjudicado al lupus. Que los criterios no es válido que tengan otra explicación. Este es un punto importante que siempre está presente cuando hablamos de criterios, que es el tema de la adjudicación. O sea, cada criterio tiene que ser adjudicado al lupus. La plaquetopenia tiene que uno sospechar que es por lupus y haber descartado otras enfermedades. Como por ejemplo, si el paciente tiene más de un criterio en el dominio, solo el criterio con mayor puntaje es el que va a sumar para ese criterio. Recientemente con la doctora Graciela Alarcón lo que hicimos fue una revisión sistemática de la literatura y pudimos evaluar cuál era la sensibilidad y la especificidad de estos 3 juegos de criterios, los ACR, los SLIC y los EULAR. Y lo que pudimos ver que en diferentes cortes los criterios ACR fueron los que mostraron menor sensibilidad, y que la buena sensibilidad que veíamos con los criterios SLIC es similar a la sensibilidad que vemos con los criterios ACR. Y que por el otro lado, la peor especificidad está dada en los criterios SLIC, y que la buena especificidad que tienen los criterios ACR también la podemos ver en diferentes cortes internacionales con los criterios EULAR-ACR. Con lo cual, estos nuevos criterios impresiona que podrían tener lo mejor de cada uno de los criterios previos. Y no solamente estudiamos diferentes cortes, sino que también vimos lo mismo en diferentes subpoblaciones, en pacientes de diferente sexo, con diferente evolución de la enfermedad y de diferentes grupos étnicos. En todos vimos las mismas características de sensibilidad y especificidad. Recientemente el grupo de Hurwitz en Canadá traen a colación un nuevo concepto que está claramente relacionado con estos nuevos criterios, y es el criterio de ominosidad, o sea, de peligro que pueden tener el cumplimiento de estos criterios. Para hacer este estudio y hablar de ominosidad, lo que hicieron fue este grupo de investigadores ver cuántos criterios cumplían, qué puntaje en los criterios cumplían los más de 860 pacientes que tenían en su corte, y pudieron ver, en este histograma podemos ver la distribución del número de criterios que cumplían los pacientes durante 5 años de evolución de la enfermedad. Establecieron un punto de corte de 20 puntos, y lo que pudieron ver es que aquellos pacientes que cumplen con más de 20, con un score mayor de 20, tienen menos probabilidades de no tener ningún brote. O sea, aquellos pacientes que tenían menos de 20 puntos habitualmente tenían menos brote de la enfermedad, y aquellos con más de 20 puntos tenían más probabilidades de tener al menos un brote o más de un brote de la enfermedad. O sea, que el puntaje total se relaciona con el peligro de la enfermedad, con la posibilidad de tener brotes. Y no solamente esto, sino que también vieron que la posibilidad de entrar en remisión completa de la enfermedad, aquellos pacientes que tenían menos de 20 puntos, como se puede ver en esta línea intercalada, tenían menos probabilidad de alcanzar la remisión completa y menos posibilidades de alcanzar la remisión clínica en tratamiento. Con lo cual lo que establecen es que a mayor número de criterios, mayor es la peligrosidad que van a tener nuestros pacientes. Siguiendo con este concepto, estudios recientes que hemos realizado con Manuel Ugarte de Perú, investigando nuevamente las cortes de Gladel y la corte de Lumina, nos han permitido identificar que los pacientes que no cumplen con los criterios EULAR-ACR del 2019 suelen acumular menos daño. Y esto en estudios con estudios multivariados, evaluando diferentes sesgos, lo cual nos sugiere que estos criterios podrían permitirnos identificar un subgrupo de pacientes con una enfermedad más grave.
Sin embargo, estos criterios no están ajenos a tener algunas críticas. Como dije al principio, el criterio principal de estos nuevos criterios es la necesidad de tener un FAM positivo mayor a 1,80 para poder ser clasificados con esta enfermedad. Sin embargo, hay diferentes estudios que han demostrado que los pacientes con lupus, a lo largo de la evolución de su enfermedad, entre un 5 y hasta un 30% pueden llegar a tener unos anticuerpos antinucleares negativos. ¿Y cuáles serían las causas posibles de estos? Es que existen diferentes pruebas para medir los anticuerpos antinucleares, algunas con menor sensibilidad y especificidad, que los kits para la detección suelen variar, que hay una diferencia intra e interobservadores, y que los de mayor calidad, que pueden ser los F2, no están disponibles en todos los lugares. Otra crítica importante que tienen los nuevos criterios es que cuando se realizó la validación de estos criterios, se realizó principalmente en poblaciones europeas y de Norteamérica, y que por el contrario pacientes de Latinoamérica y pacientes asiáticos no fueron utilizados para la validación, solamente algunos pacientes de México, con lo cual la aplicabilidad de estos criterios a nuestros territorios aún está pendiente de ser validada. Ya como colorario a esta presentación, me gustaría dejarlos con otro concepto, un concepto bastante más novedoso a lo que son los clásicos criterios de clasificación, que es la clasificación molecular de las enfermedades autoinmunes. En este consenso y en este grupo de trabajo liderado por la doctora Marta Alarcón Riquelme, en la parte delantera, en rojo de esta gráfica, el grupo Precisat, lo que se ha planteado es estudiar un problema, que el problema es que nosotros solemos clasificar a los pacientes con enfermedades muy complejas y utilizar estos criterios de clasificación o utilizar criterios diagnósticos. Sin embargo, hay demoras muchas veces en el diagnóstico, mala respuesta a los tratamientos, y a pesar de que todas ellas comparten genes y biomarcadores y expresiones genéticas muchas veces similares, con lo cual realmente está bien clasificar estas enfermedades y que un paciente con lupus solamente tiene lupus, un paciente con esclerodermia solamente esclerodermia, o solo AR o solo Sjögren, y solamente hay un subgrupo que tienen una enfermedad indiferenciada, compleja. ¿Qué pasaría si a todas ellas le sacamos el rótulo que estamos acostumbrados a utilizar y las volvemos a reclasificar? Probablemente nos vamos a encontrar lo que se llaman hoy clúster o subgrupos de pacientes, donde hay pacientes que van a tener mayores características de síndrome de Sjögren, pero que van a compartir manifestaciones con otras enfermedades, algunos con enfermedad más mixta del tejido conectivo, otros más características de R, otros más de lupus. Para esto, este grupo de investigadores lo que decidió realizar es evaluar más de 2.000 pacientes con enfermedades autoinmunes en estos diferentes subgrupos, lupus, AR, Sjögren, esclerodermia, antifosfolípidos, enfermedad mixta, y más de 600 controles. Y lo que se está realizando en este grupo de pacientes es no solamente valorar las características clínicas, pero sino también estudiar la epigenética, la genómica, la proteómica y la serología, con la intención de reclasificar molecularmente a estos pacientes en diferentes subgrupos. Como finalización de esto, y para intentar ponernos de nuevo en tiempo con este congreso, me gustaría que se quedaran con estas conclusiones, y me gustaría que ustedes mismos se hagan estas preguntas. ¿Es el lupus una sola enfermedad? ¿Qué mecanismos patogénicos comunes hay en el lupus y en las enfermedades autoinmunes? ¿Por qué han fallado los ensayos clínicos controlados? Probablemente porque estamos usando criterios de clasificación que no permiten encontrar los subgrupos de pacientes que son acordes a esos fármacos. Es importante que los criterios de clasificación se actualicen. ¿Cómo diagnosticamos el lupus de reciente inicio, o de presentación solapada o crónica? Muchas veces estos no están incluidos, como dijimos, en los criterios de clasificación. Y algunos criterios acerca de estos criterios podrían ser: recuerden que el hecho de que un paciente no reúna criterios requeridos para un padecimiento como podría ser el lupus, no descarta que el paciente tenga la enfermedad.
y que por el otro lado, el hecho de que un paciente reúna criterios de clasificación para el lupus, por ejemplo, no asegura que el paciente tenga dicha enfermedad. Nada sustituye los criterios o el buen juicio clínico. Recordar que lo más importante es el juicio que tenemos como médicos clínicos en el estudio y en la investigación de estos pacientes. Quisiera agradecerles a todos ustedes por haberme prestado atención y esperar que el próximo año podamos gozar de todas las delicias que tiene el Ecuador de forma presencial. Un saludo muy grande para todos y seguimos con las preguntas y respuestas. Para entrar lo haces por medio del formulario de registro con tu dirección de correo y tu contraseña. Si no estás registrado, puedes entrar a la opción de regístrate y si por casualidad se te olvidó tu contraseña, puedes solicitar un cambio y te llegará un correo electrónico donde puedes hacerlo. En el cuadro superior derecho vas a encontrar un menú donde puedes editar tu usuario para cambiarlo en función a tu género y a tu estilo personal. También en este cuadro puedes editar tu nombre de usuario. Y lo puedes cerrar dando clic nuevamente a la opción de menú. Te desplazas por medio de las teclas de dirección hacia adelante, hacia atrás, y con las teclas de dirección de los lados puedes girar el ángulo de la cámara. También puedes arrastrar el mouse para cambiar tu ángulo de visión. Presionando la tecla Shift puedes aumentar la velocidad de tu desplazamiento. Haciendo clic sobre los diferentes elementos interactivos podrás ver videos, brochures, páginas web, etc. Puedes interactuar con otros avatares simplemente dando clic y activando la opción de chat. Allí puedes escribirle o solicitar información. Esperamos que disfrutes tu recorrido por la feria. Muchas gracias. Para entrar lo haces por medio del formulario de registro con tu dirección de correo y tu contraseña. Si no estás registrado, puedes... Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los expositores por sus excelentes charlas, muy didácticas, y seguro que todos hemos tenido un concepto más claro de los temas a tratar. Tenemos varias preguntas que nos han hecho los asistentes al Congreso. Entre ellas está si hay una mayor tasa de trombosis en pacientes con lupus y COVID. No lo especifica quién preguntar, pero alguno de ustedes que se anima a contestarla. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola. La verdad que no hay un registro que te diga que específicamente a las pacientes lúpicas les está yendo peor. Harto probable que uno esté mucho más atento en esas pacientes que con el paciente que no tiene una enfermedad autoinmune y está más encima, pero a la fecha no hay nada que indique que le vaya distinto que al que no tiene lupus, ¿no? Que la trombosis sobrevuela en un paciente que tiene cualquier toque pulmonar, ya te lo empezás a plantear. Y si lo pensás internar, aunque sea en una fecha temprana para algún gesto terapéutico no tan complicado, más todavía. En la misma línea de la trombosis hay otra pregunta, que si en los pacientes anticoagulados y hacen trombosis, en pacientes con lupus, ¿se justificaría usar también corticoides en ellos mismos? Esa me parece que es de Mario. No, de Iván Moreno. De Iván. Sí, te vi. Y la verdad es que cuando vos tenés un paciente que ya lo tenés anticoagulado y te sigue trombosando, que es lo que te pasa eso en general, casi que en en unidades críticas, o en una terapia intermedia, o te puede pasar en el piso, pero en realidad es un paciente que en general tiene una neumonía severa y que está hipóxico, con lo cual seguramente tiene más de 7 días, ya es pasible de corticoides, seguro que está con Dexa o que en algún punto lo hemos pulsado. Ahora, cuando ya hicimos el corticoide y te trombose igual, que sería la pregunta que sigue, si está con anticoagulación por heparina, pasás a bomba. Esos son los pacientes que te tenés que quedar parado al lado, porque pasar heparina en bomba es wow. Hay datos de heparina en spray, digamos, en nebulizada dentro del tubo del respirador, en algunos casos, no sabes qué hacer. Y bueno, y la otra es pasarte, cuando la cosa se prolonga,
pasar a warfarina pensando que podés tener algún target mejor, rápidamente pasarlo oral, ¿no? O sea o con heparina fraccionada cuando no tenés acceso a la subcutánea. Pero empezás a jugar con hacer el switch o usar bomba, pero seguramente ajustar, digamos, tu anticoagulación a lo máximo que podés hacer, y bueno, volver a hacer un ecocardio, volver a hacer un ATAC, tratar de ver si tenés más zonas de mismatch, si ya tenés datos de fallo de ventrículo derecho, a ver qué otra cosa podés hacer. Gracias. Para el doctor Jara tengo una pregunta mía. Ese dato que presentaste del daño de la glándula adrenal, ¿justificaría o explicaría la buena respuesta que tendrían estos pacientes a los corticoides? Los pacientes con COVID, por supuesto. Definitivamente. Recordemos nosotros que al inicio los esteroides no estaban prescritos, digamos, en pacientes con COVID por la posibilidad de diseminación de la infección viral. Pero fueron los italianos que con sus estudios de autopsia demostraron que en estas etapas el proceso inflamatorio es el que predomina. La hiperrespuesta inflamatoria, la tormenta de citocina es la que predomina, y se empezaron a usar los esteroides. El uso de esteroides, con las evidencias que he presentado, es la mejor demostración de que el eje hipotálamo hipófisis adrenal está severamente afectado. Es un efecto devastador que tiene el COVID sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Yo creo, Luis, que no sé si tienes la misma sensación, pero es harto probable que sea parte del famoso long COVID, de la fatiga, o sea, pacientes que quedan en insuficiencia adrenal, debe haber mucho de eso en lo que vemos a posteriori, ¿verdad? Seguramente. Efectivamente, mi opinión sobre la infección por COVID es que vino a cuestionar seriamente la medicina basada en evidencia. Tenía que ser una medicina basada en experiencia primero para después desarrollar la evidencia. Y vimos nosotros como muchos medicamentos que habían sido dejados de lado, fueron incorporándose al arsenal terapéutico. En relación con COVID largo, es probable que esto sea por deficiencia de estos ejes que he mencionado, sobre todo el eje hipotálamo y hipófisis adrenal. Considero que sí se debe hacer estos estudios a pacientes post-COVID con el objeto de detectar esta deficiencia de cortisol plasmático que hemos observado. Igual si me permiten, creo que en la primera ola pagaron caro, digamos, en Europa no haber usado el corticoide a tiempo. Nosotros podemos aprender de eso, pero la otra es no darlo antes de tiempo tampoco, ¿no? O sea, para eso la PCR con CT que te mide el counter turning, que un CT que vos tengas debajo de 28 estás con más viremia, y no sería muy feliz ahí darle corticoide, ahí estás para un antiviral como Remdesivir, y después ponerle, cuando está más bajo, estás en el pasado día 12 más el corticoide. Se nos han incendiado pacientes cuando nos equivocamos en darlo antes de tiempo, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Es como que hay un tema de timing con este bicho desgraciado, que bueno, algún día entenderemos el porqué, lo debe haber. Es definitivo, estoy de acuerdo contigo, Alejandra. En la primera etapa no se recomienda el uso de esteroides. Claro. La primera etapa es la de diseminación viral, 5 días, 7 días, a veces hasta 10 días. Cuando el paciente a partir de esos 10 días sigue sintomático y tiene factores de riesgo, los 6 factores de riesgo más importantes, además de lo que te atrae, son los siguientes: leucopenia, linfopenia, proteína C reactiva muy elevada, velocidad láctica muy alta, dímero D elevado, ferritina alta. Son 6 factores. Con la presencia de 2 o 3 de estos es suficiente para darle esteroides. La placa de tórax en ocasión obviamente nos dice apenas algunos datos de neumonía típica, pero este paciente está evolucionando a la fase de invasión. Y este es el punto crítico, porque a veces con frecuencia, no a veces no con frecuencia, el paciente llega tarde al hospital. Llegó ya en etapa avanzada. ¿Por qué? Porque no se detectó a tiempo que estaba pasando de la fase de invasión a la fase de la fase de diseminación a la fase de invasión. Ese es el crítico que lo acabas de mencionar. Estar muy atentos con monitorización continua, diaria de los pacientes, mañana y noche sus signos vitales, su oximetría,
presión arterial, temperatura, etcétera, va mañana y noche, y apenas hay cambios en el comportamiento de este cuadro, reiniciar los esteroides y la anticoagulación. En relación con la anticoagulación, yo plantearía los siguientes escenarios. Paciente con COVID-19, pero que tiene un diagnóstico de lupus y síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o síndrome antifosfolípidos solo. Pues este paciente va a recibir enoxaparina, va a recibir esteroides y continuará con su anticoagulación por vía oral clásica de inhibidores de vitamina K. El segundo escenario es el paciente con COVID-19 y trombos, sin lupus y sin anticuerpos antifosfolípidos. Este paciente pues, podrá recibir los anticoagulantes directos, ¿no? Y esteroides y todo lo que sea necesario. Y el tercer escenario es el más relevante que acabo de presentar en ese caso. El paciente con COVID-19 que inicia lupus eritematoso isquémico o que inicia el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Eso es muy importante, el seguimiento de estos pacientes. Para concluir qué terapia va a continuar. Probablemente en esta etapa será con los anticoagulantes de bajo peso molecular, la enoxaparina, y continuar con los anticoagulantes inhibidores de vitamina K. Yo como comentario, si me permiten, sobre el tema de COVID y lupus, uno de los trabajos que está a punto de publicarse actualmente, y esto es un poquito una novedad, del Global Rheumatology Alliance, donde publicamos, el que va a liderar y el que lidera ese trabajo es Manuel Ugarte. Lo que se vio que principalmente en este grupo importante de pacientes con lupus de todo el mundo, las cuestiones principales que influenciaban el pronóstico de los pacientes era que el paciente estuviera o no en tratamiento para su enfermedad, y el otro punto es la actividad de la enfermedad. O sea, lo que demostró fue que aquellos pacientes con mayor actividad y que no estaban realizando tratamiento, probablemente muchas veces la iniciación de la enfermedad, eran los que peor pronóstico tenían. O sea, destacar la importancia de controlar la actividad de la enfermedad va de la mano de que también el COVID vaya bien. Guillermo, Manuel acaba de publicar junto con Loren Arnaud el Bacolup, en donde ellos encuentran por el registro del Global Alliance una reactivación del 3% en los pacientes con lupus vacunados. ¿Qué puedes opinar al respecto? Nosotros realmente tenemos un registro, el registro argentino de COVID, tenemos un registro de vacunas y tenemos un registro de pacientes con COVID que pasaron la enfermedad con diferentes enfermedades reumáticas. La verdad que hasta ahora no nos ha dado para hacer subanálisis de cada una de las poblaciones, pero realmente no hemos visto muchas reactivaciones de las enfermedades. No sé, Ale, que está a primera línea, Alejandra, ella no lo ha visto porque es una persona que no le gusta ponerse todos los galardones, pero ha estado en primera línea del manejo de pacientes con COVID y lleva a muchos pacientes con lupus. A ver, su experiencia también siempre ayuda mucho. Yo creo que la pregunta siempre es, ¿aquel paciente activo con lupus debe vacunarse? Bueno. Sí, fíjate con qué está medicado. Si le acabas de hacer rituximab, espera. Si está con 3 gramos .5 en inducción importante o 3 gramos de micofenolato, suspendéselo 10 días, 15 días y vacunalo. Pero vacunalo, o sea, salvo el rituximab dado muy cerca, y yo estoy convencida de que la recomendación de 4 semanas es muy poco, porque recién está empezando a deplesionar, para que sea efectiva la vacunación. No le va a pasar nada, lo que no va a tener es respuesta humoral y probablemente tampoco celular. Así que el tema es si lo acabas de pulsar con un total de 1 gramo de tipronizolona y esperar. O sea, seguro que algo vas a barrer, y también con un uso de ciclofosfamida endovenosa, hay que esperar. Para que sea efectiva, ¿no? Concretamente. Entonces, ¿ustedes recomendarían en el caso de los pacientes que están con nefritis lúpica en inducción, en terapia de inducción, ya sea con ciclofosfamida o micofenolato, hasta qué punto poder llegar a vacunarlos sin llegar a esperar tanto hasta que tenga una revisión completa? Yo no sé, Valentina, cómo les va a ustedes, ¿no? Pero Guillermo por ahí me entiende. Acá no es que podás elegir demasiado cuándo te toca y cuál te toca de las vacunas. Te llega la notificación.
Lo que sí uno puede explicar, para que no pierda la vacuna, el por qué vos le pasás el turno 15 días, un mes o 2 o 3 meses. Por lo menos en la provincia de Córdoba funciona, con una nota que llevan, y bueno, ya 4 meses no te lo puedo decir, pero te digo porque hay gente que es contacto estrecho de un conviviente y no se tiene que ir a vacunar, porque no sabe si la va a tener y no tiene lupus. Y estas cosas pasan. Entonces me parece que hay que ocuparse de controlar la enfermedad del paciente, tratar de que tenga la mejor burbuja posible y que se vacune en todo lo que tiene alrededor de su familia, y que cumpla con todas las medidas que corresponden cumplir, como lo hacemos vos y yo, y después vacunarlo en el momento. Tampoco tenés que esperar tanto con los corticoides y el micofenolato. Esperá a tener menos actividad en el riñón, porque ahí tenés que elegir. Por ahí no es bueno que se lo agarre, pero de todas maneras necesita 2 vacunas para estar ok. O sea, yo iría tratando el lupus sin duda. Y trataría de ver si le puedo gestionar que le guarden su dosis, por ser paciente de riesgo. Se ríe Mario, porque eso debe ser muy simple, pero la verdad que malgastar una vacuna que no va a ser efectiva, quizás también es responsabilidad nuestra, ¿no? Y darle una falsa sensación de que está ok con su vacuna a un paciente que no va a generar adecuadamente y que quizás no vas a tener mucho como medir en lo individual una respuesta humoral y celular. Parece que ahí hay que sopesar, a ver cuál es el mejor equilibrio, pero pondría el paciente y sus riñones al centro de la cuestión, ¿no? Acá los pacientes, pues sí, tienen la fecha indicada para vacunarse, pero también hay buen acceso en el aspecto de que si el paciente ya va con, aunque no tenga una fecha estimada, si ya va con un informe que tiene una enfermedad autoinmune, igual accede al centro a vacunarse, aunque no esté ya en una lista registrada. Entonces, a veces hay los pacientes... Entonces quizá con una nota tuya pueda ir en un momento más oportuno, de mejor ventana, para que esa clona de células B genere anticuerpos contra el malvado el diablo, que nos azota. ¿Me permite un comentario breve, Mario? Claro, claro. Es en relación con lo que mencionó Guillermo, la experiencia del global, de la base de datos. Pues. Compartimos nosotros esa experiencia con algo reciente que estamos preparando para publicación, para que entre a la fase de rechazo de la nota. Es la comparación de 100 pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes con COVID, y comparados con 100 pacientes que no tienen enfermedad reumática autoinmune y tienen COVID, ambos grupos de pacientes. Esta es una experiencia hospitalaria interesante, porque al final de los datos se observó que pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes tenían menos mortalidad que el otro grupo. Tenían menos asistencia ventilatoria, o sea, menos intubación que el grupo sin enfermedades reumáticas autoinmunes. La mayor parte de pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes usaban Plaquenil. Aparte de los otros medicamentos, salió estadísticamente el Plaquenil como protector. No quiere decir que recomendamos el uso de Plaquenil, no. Simplemente, como dijo Ale, mantener el medicamento que está tomando. Esos son los datos a grandes rasgos que se obtuvo. Menos gravedad de la neumonía atípica, menos ingreso a la UCI, se permanecía más en el servicio de medicina interna en los pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes. Lupus, artritis reumatoide, entre otros, esclerosis sistémica, fueron los grupos de pacientes que fueron comparados con los otros pacientes sin enfermedad autoinmune y con COVID-19, con gravedad similar, porque estaban todos hospitalizados. Así que eso es algo interesante, ¿no? Saber no sé si tiene experiencia similar. Muy bien. Para el doctor Guillermo Ponce Estel, una pregunta del doctor José Martínez, nuestro flamante nuevo presidente de la sociedad. Los títulos de anticuerpo antinuclear y el patrón de anticuerpo antinuclear, ¿puede hacer que los pacientes con lupus incompleto les confiera más riesgo de completar la enfermedad o de completar criterios?
Bueno, antes que nada, felicitaciones a José por la presidencia, y la verdad que es una muy buena pregunta. Es una pregunta que se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia del lupus, realmente la buena identificación del lupus incompleto. Hay estudios que sí han demostrado que a títulos más altos, más probabilidades de que ese paciente desarrolle un lupus completo, y en la clínica uno lo ve habitualmente cuando va haciendo ese seguimiento, ese paciente que es derivado por un internista porque le apareció un FAN positivo en un título bajito, y cuando uno cada tanto va haciendo un seguimiento a esos FAN y ve títulos altos, aquellos con títulos más altos, es más probable que habitualmente terminen desarrollando la enfermedad. Sin embargo, no hay muy buenos estudios, o no tenemos mucha información sobre la evolución, y es probablemente alguna de las cosas en las cuales se está intentando hacer hincapié en determinar realmente qué pasa con esos pacientes, si aquel que tiene un título de 1 en 40 realmente tiene menos probabilidad de terminar desarrollando un lupus completo que aquel que debuta, o uno lo ve por primera vez con un FAN positivo de 1 en 1200, que habitualmente, sí, lo que me impresiona en la clínica es que esos pacientes habitualmente terminan desarrollando una enfermedad establecida. Muy bien. Valentina. Ya. Hay otra pregunta asociada con los procesos vasculitis asociadas a infecciones virales, y si consideran que al igual que otras infecciones virales pueda pasar lo mismo en pacientes con lupus expuestos a SARS-CoV-2, que sea un desencadenante por ser infeccioso. Y bueno, también menciona esta teoría ha sido asociada también a la tuberculosis. ¿Qué opinan al respecto? No entendí la pregunta, o sea, es más referido a daño de Sí, sobre la vasculitis asociada a procesos, que el paciente presenta algún tipo de vasculitis que puede estar asociada a cuadros virales, y es el caso también con el SARS-CoV-2, que pacientes que estén con lupus expuestos al SARS-CoV-2 pueda desencadenar una vasculitis. Bueno, es un poco lo que yo mencioné, o sea, no hay datos contundentes para eso. Miren la foto de la chica que les mostré, que tenía un lupus, era prácticamente un lupus pernio lo que tenía en una parte, petequias en otra, hematomas en otra. Bueno, veremos qué sea, la verdad que no la biopsiamos, tratamos de sacarla del lío y de la neumonía que tiene, y después te cuento cómo sigue, porque por ahí arranca para su ahora antinuclear 1 en 80 irrelevante, qué sé yo, en 3 meses por ahí entra en los criterios de clasificación que mencionó Guillermo, o en 6 meses. En realidad siempre se asoció a algo, lo viral no puede no tener que ver con algunas cosas. No se han encontrado, por lo menos yo no he leído nada, ni hemos visto criobulimias ligadas a este virus, como para que haya cosas de pequeños vasos que vaya y que venga. Así que sería especulativo aseverar esa teoría hoy. Y la verdad que en lo que uno va leyendo y en los registros de Global Alliance no hay datos para pensar en eso. En el registro de SARS tampoco, si no me equivoco, Guillermo, no hay nada escrito de eso, por ahora. La verdad que con este coronavirus hay que decir hoy, al 23 de julio 2021, tal cosa, porque nos hemos tenido que desdecir de montones de cuestiones. El otro día nos poníamos a pensar que le dábamos hidroxicloroquina, cetioprina y lopinavir, y estábamos chochos a la gente, o sea, no le dábamos nada. Si te descuidás, los matábamos de un bloqueo AB de 2º grado cardíaco, y tuvimos que volver para atrás para que los cardiólogos hoy nos piden que le mandemos las lúpicas con hidroxicloroquina para hacerle una valoración. No, querido, te voy explicando que esto era con la citromicina, no es así. Pero la verdad que hemos hecho, eso es lo que pasa cuando uno hace empirismo absoluto. Hubo que aplicar experiencia personal, pero la verdad que ya hay datos de más o menos cómo manejarnos, y por ahora no hay nada para contestarle al doctor, o a la doctora que lo preguntó, y cuando lo haya, te mandamos un mail a vos, Valen. Y hablando de riesgo cardiovascular, ¿qué opinas? Dice que una pregunta del uso de colchicina
en pacientes con COVID y riesgo cardiovascular, porque ahora los cardiólogos también están usando colchicina. Sí, está bien, pero a ver, primero que acá la carga viral de este bicho está más allá de lo que puede hacer una colchicina, ¿no? En ese punto. El estudio Recovery no dio el endpoint ni el primario ni el secundario y se suspendió. Y Argentina tenía un estudio de colchicina hecho absolutamente a pulmón, en buena parte capitaneado y dirigido por gente de Cataluña, que ayudó bastante. Nosotros estuvimos en ese protocolo, juntamos casos, más en la primera ola que en la segunda, y en verdad no vimos diferencia, con la mala suerte que al final de la primera ola vos tenés este subset de pacientes que empieza con diarrea por COVID. Y la verdad que darle colchicina y varias, porque no era un solo comprimido, a esos pacientes, no es una feliz idea. O sea, no sumar, hubiera sido genial. Un remedio de 2 pesos. Era maravilloso. Hiper más barato que la hidroxicloroquina, incluso, y la cloroquina. Pero no parece funcionar. Me parece que acá lo que va a servir, si me preguntás, es tener Remdesivir o cualquiera de los otros 3 que están en marcha orales, no porque endovenoso Remdesivir, y en varios días, orales, no a los costos que están haciendo si quieren terminar con esto, y que vos lo tomes apenas tener un contacto estrecho o se lo dé a los chicos en bandada mientras vacunás. Va a haber que entrar por 2 frentes. Ni más ni menos que lo que hicimos a mucha menor escala con el H1N1. No la vamos a parar, estamos buscando la vuelta a lo que no tenemos respuesta en realidad, ¿no? O sea que no, colchicina no lo usamos y no está recomendado usarlo, dicho sea de paso. Luis, alguien pregunta aquí, uso de interferón en pacientes con COVID y enfermedad reumática, dado el informe que nos diste de autoanticuerpos contra el interferón. Yo creo que es una opción importante para manejar COVID. Se planteó y hay algunos estudios al respecto, pero cuando ya se va a pasar a la clínica, la respuesta no es tan positiva como podría esperarse. Yo creo que esa batalla entre COVID-19, niveles bajos de interferón y enfermedad reumática como lupus o artritis reumatoide con interferón alto, puede inclinarse la balanza a favor de COVID o puede inclinarse la balanza a favor del dermatoso sistémico. Es una situación en la cual falta aún mucha experiencia, pero sí hay ensayos de interferón recombinante en pacientes con enfermedad reumática autoinmune. El problema, Luis, es que no nos van a llegar a tiempo para que se lo demos. Te llegan tarde. Así es. No hay forma. Te llegan el día 7, 8, 9. ¿Qué le va a dar interferón? Se lo tenés que dar el otro día que respiró el bicho, más o menos. Es complicado. Para eso estarían los anticuerpos estos que están usando. Para dar. Carísimos, que son monoclonales. La experiencia que tengo, ya le he comentado brevemente, pero hay un punto importante que quiero mencionar. Ya lo dijo Alejandra. El COVID es un virus altamente agresivo cuando se le deja avanzar. Y el uso de esteroides debe ser claramente identificado en la etapa de invasión. Para mí ahí viene el punto clave, esteroides y anticoagulantes. Se puede usar después o simultáneamente también tocilizumab. He tenido experiencia con tocilizumab, he tenido experiencia con baricitinib. Los hematólogos han tenido experiencia con ruxolitinib también. Son medicamentos de alto costo. Nosotros como reumatólogos los hemos usado, los usamos en el ciclo reumatoide fundamentalmente, y sí ayudan definitivamente a mitigar la tormenta de citocinas. Esto es un punto clave. Creo que la tormenta de citocinas es algo que debe ser identificada a tiempo y tratada a tiempo.
Brevemente nada más con la vasculitis, no entendí bien la pregunta, pero sí está descrita la vasculitis en pacientes con COVID, incluso en postvacunados también. Hay informes de vasculitis sistémica, incluso postvacuna. Incluso el eje hipotálamo hipocitiroides también está claramente afectado, y hemos informado nosotros enfermedad de Graves, post-vacuna, vacuna de Pfizer. Y los turcos acaban de publicar 3 casos más de post-vacuna también, creo que fue la vacuna rusa, que desarrollaron tiroiditis, ¿no? Entonces son una serie de situaciones que tenemos que estar atentos frente a los cuadros post-vacuna también. Muy bien. Valentina, tenemos tiempo para una última pregunta. Ya, hay una pregunta que la han hecho varias veces, es sobre los criterios del 2019. Si se plantearían algunas reformas para actualizar estos criterios, y también si el GLADEL ha propuesto o pretende establecer algunos nuevos criterios para lupus. Bueno, la verdad que es una buena pregunta. Creo que en la situación actual en la que estamos empezando a conocer las bondades y las debilidades de los criterios del 2019, fuera de las críticas que le hemos hecho del tema del título de FAM positivo como criterio de ingreso, y el tema de que no se han incluido pacientes de diferentes grupos étnicos, que son mayoritariamente pacientes europeos y de Norteamérica, una cuestión importante es la validación, y viene concatenada con la pregunta que están haciendo, o sea, realmente cuál va a ser el rol de GLADEL en todo esto. En las últimas semanas hemos estado trabajando justamente con Martin Aringer para ver de realizar un estudio en Latinoamérica para la validación de los criterios, justamente por esta crítica que le hacíamos que no incluían pacientes latinoamericanos, sabiendo que los mestizos y los afro-latinoamericanos son pacientes que tienen una enfermedad más grave, y viendo que estos criterios pueden ayudarnos a diagnosticar pacientes en etapas más graves de la enfermedad, es muy importante la posibilidad. O sea que probablemente muchos de nosotros aquí participemos en un estudio de validación de estos criterios en los próximos meses. Y con suerte por ahí para el año que viene le podamos presentar los resultados de cómo GLADEL validó estos criterios en Latinoamérica. Bueno, muy bien, queremos agradecer a todos los expositores por sus excelentes conferencias. Terminamos el primer bloque de la Escuela de Lupus Ecuador. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Valentina. Al doctor José por la presidencia. Gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Buenos días. Adiós.